Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 11 de abril de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lo que quedó de la minga. Nos parece que hay que hacer un balance sobre el particular. Al fin ese convenio es un convenio en firme entre las partes. ¿Qué alcance jurídico tiene? Le van a dar a estos de la minga en premio por lo que hicieron 825.000 millones de pesos. ¿En qué quedamos con la minga? Y los indígenas con estas obligaciones que cumpla el gobierno nacional quedan tranquilos y se comprometen a no volver a las vías de hecho porque siguen amenazando. Siguen amenazando. Y la amenaza de muerte contra el presidente la toman muy a la ligera y se ponen bravos con el fiscal general de la nación. No se les olvide lo que ya hicieron, no se les olvide los heridos, los balazos, las cosas que sonaron allá durante la minga. No se les olvide el policía muerto, no se les olvide las bombas que estallaron y que les mataron a varios de ellos, como para que piensen que lo del presidente era simplemente un chiste del fiscal general de la nación. No, eso iba muy serio, muy en serio. Nos opusimos, pero francamente, a que el presidente se sometiera a esa especie de juicio de residencia que le estaban haciendo los de la minga, porque si no lo mataban, lo iban a poner en ridículo, se iban a burlar de él y lo iban a tener prácticamente bajo secuestro. Lo de la minga no fue una gracia. Nos parece que en últimas salimos bien librados y no tuvimos una tragedia de mayores dimensiones. Aquí estamos llorando, nosotros sí, con lágrimas de verdad que salen del corazón. La muerte de estos dos soldados, las heridas que sufrieron, ya no se sabe si son 3 o 4 más, todo por andar haciendo lo que no debía estar haciendo el ejército, ni debía estar haciendo la policía, ni debían estar haciendo los erradicadores manuales, porque todo esto se debiera estar fumigando desde el aire. Y la Corte Constitucional, la Corte Santista, sigue entorpeciendo el camino, y el presidente, él es el presidente, no nosotros, no toma la carta de hacer lo que tiene que hacer en beneficio de su país, en beneficio de su gente. Y a propósito, lo que iba a pasar más tarde o más temprano, pasó. El señor Trump, que tiene noticias que nosotros no tenemos, porque los que manejan los satélites son ellos, y con los satélites se ve exactamente cuánta es la cantidad de coca que hay sembrada en el país. Ellos saben cómo ha evolucionado la producción de coca, y ellos, como son en primerísimo lugar los que la consumen, saben exactamente el daño que la cocaína les está haciendo. Y entonces Trump se viene, lanza en ristre, nos compara con Honduras y con El Salvador y con Guatemala, y ahí tenemos el problema. La respuesta del presidente Duque es una respuesta muy beligerante, muy agresiva, manda para la punta de un cuerno al señor Trump. Esa no es una buena pelea. Esa no es una buena pelea. Ni el mundo se merece eso, porque la causa de la cocaína es causa del mundo. Es causa del mundo. Aquí estamos interesados todos y lo que tenemos que hacer es definir una estrategia concertada y a fondo y seria para acabar con la cocaína. ¿Qué sugerimos? Cosas muy elementales, como por ejemplo la fumigación inmediata con glifosato, gústele o no le guste al señor Santos. Por ejemplo, la extradición de todos los bandidos que están solicitados en los Estados Unidos por tráfico de cocaína.
revivir la ley de extinción de dominio como la ley era, para que en 6 u 8 meses se les quiten los bienes a estos bandidos. Nos tenemos que defender y tenemos que utilizar el ejército no para que se deje matar impunemente e inútilmente por unas bombas cobardemente puestas en unas matas de coca, sino para que combatan efectivamente a las FARC. ¿Cómo es esto que esta es la hora en que el Paisa y Márquez y Pachochino y todos estos bandidos no tienen orden de detención y están haciendo lo que les da la gana? Bueno, en fin, nos parece que no es demasiado tarde, pero la pelea con los Estados Unidos es una pelea que no compramos, no la compramos. Detenido por corrupción Pedro Pablo Kuczynski, expresidente del Perú, muy doloroso y muy triste, pero una prueba de que allá las cosas funcionan. Acá no funcionan, acá se está tratando de revivir lo de Odebrecht y las decisiones del Consejo Nacional Electoral que hicieron tránsito a cosa juzgada es que no era tiempo, que ya había pasado la hora en que debía estudiar, como el $1.000.000 que le entregó Odebrecht en Panamá a la campaña de Santos a través de un muy conocido publicista que hay aquí en este país, como los otros $400.000 que entregaron en otras cosas. No, eso todo prescribió. Bueno, en el Perú no prescribe y este Kuczynski está en la cárcel. La Comisión de Acusaciones abre investigación contra la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y contra el magistrado Alejandro Ramelli. Por Dios, todos los contratos leoninos, todo el nepotismo que firmaron, los contratos inexplicables. La señora Linares traficando influencias con los revoltosos de la Minga y dándoles 4.500 millones de pesos, ¿para qué? Y al señor Samper, al hijo de Samper, porque le ayuda a ella, entonces un contrato por 50 millones de pesos para que no haga nada. Y al yerno de un periodista muy famoso, más contratos. Si no es tráfico de influencias eso, pues ¿qué será? Vamos a ver qué pasa en la Comisión de Acusaciones. Venezuela produjo 732.000 barriles de petróleo en marzo. Producía 3,5 millones de barriles de petróleo. Solo PDVSA producía 3 millones de barriles de petróleo por mes. Está en 732.000 y la noche que llega conocimos cálculos y los dimos hace tiempo de que a mediados del año Venezuela estará produciendo alrededor de 500.000 barriles por día. Por 1.000 razones, abandonaron todos los equipos que se necesitan para mantener una producción petrolera. Luego no hay luz con qué mover los equipos que quedan. Esto es un desastre, esto es una catástrofe. Y no tienen con quién, porque la gente de PDVSA, que técnicamente valía la pena, se fue del país hace rato. La situación pues es esa, y es la crisis final de Venezuela. Ahí están raspando la olla y robándose las últimas toneladas de oro que quedaban guardadas en el Banco Central. Para eso las trajo Chávez con tanta pompa y con tanto aparato. La llegada de las reservas de oro al Banco Central de Venezuela. Eso lo hicieron en misa cantada, con coros, con todo. La sacada del oro para hacer mercadito, mientras puedan hacer mercadito, lo están haciendo por las noches a hurtadillas, cuando en el Banco Central no hay nadie, porque tampoco tienen agua. Válganos Dios. La fabulosa fortuna de Musa Besaile tiene bienes por 35.000 millones de pesos. Deje así, porque ¿para qué? Aquí no hay jueces ni aquí hay quien investigue eso. El gobernador de Antioquia, el gobernador Pérez, dice que Hidroituango no pagará costos de la emergencia. Le hace bien. Los costos de la emergencia deberán correr por cuenta de las empresas públicas de Medellín, que son las que tienen el manejo de Hidroituango
y las equivocaciones que se cometieron las tiene que asumir el que tiene el manejo técnico y no Hidroituango, cuya mayoría de acciones, como sabemos, está en poder del departamento de Antioquia. Raúl Castro dice que Cuba no abandonará a Venezuela. No, pues que la va a abandonar. La garrapata no abandona a la res sobre la que está chupándole la sangre. Y esa es exactamente la figura. Las garrapatas no se bajan. Venezuela tuvo el año pasado una inflación del 900.000%. Aquí el Banco de la República se pone muy preocupado si le llega al 4%. Venezuela tuvo el 900.000% y se calcula que este año la inflación llegará al 10 millones%. Y eso es manejable de alguna manera. Obviamente moneda no hay, ni puede haberla. Con esta inflación no hay máquinas de imprimir billetes en el mundo que puedan funcionar a esa velocidad. Pobre Venezuela, Dios mío. Human Rights Watch, el señor Vivanco, dijo que el acuerdo con las FARC es violatorio de los tratados internacionales, por una razón elemental. No es un tratado serio cuando se refiere a las penas que tendrán que cumplir los autores de delitos de lesa humanidad. Las famosas penas alternativas de las que hemos hablado tantas veces, que todo queda lavado con una declaración pidiendo perdón y prometiendo corrección de la conducta hacia adelante. Eso no es pena. El señor Vivanco de Human Rights Watch en contra de las FARC, de Santos y ahora del gobierno que dice que quiere cumplir esos acuerdos. La Corte Suprema de Justicia rechaza tutela de Andrés Felipe Arias. Trataremos el tema ampliamente. Andrés Felipe sería la única persona en el mundo que no tiene derecho a la segunda instancia. Y la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, dice, sí, pero eso era lo que estaba vigente en ese momento. Sí, señor, pero es que ha venido una norma posterior, que fue el reconocimiento de Colombia, de que sí se necesita doble instancia para todos los ciudadanos de este país, por mandato de tratados internacionales a los que Colombia está sometido, y esa norma posterior se le debió aplicar a Andrés Felipe Arias. ¿Por qué no hay retroactividad en materia de ley penal favorable? Es una pregunta que nos seguimos haciendo y que la Sala Civil no tuvo en cuenta, porque contra Andrés Felipe, a favor de Andrés Felipe Arias, nadie tiene en cuenta nada. Los bandidos a la calle y Andrés Felipe Arias en una cárcel inmunda en los Estados Unidos, porque el gobierno de Colombia no ha sido capaz ni siquiera de conseguirle una cárcel decente. El consejero Amin sostiene que hay tratado de extradición vigente con los Estados Unidos. Vamos a ver si logramos hablar con el doctor Amin, nuevo jurista internacionalista, para que nos cuente cómo sostiene esa teoría, cuando ese tratado de extradición no tiene ley vigente, no tiene ley válida que lo refrende. Un tratado de extradición sin ley del Congreso, tratado internacional sin ley del Congreso, será cosa que el doctor Amin le deberá explicar al país. Suponemos que es el punto de vista también del señor presidente de la República. La señora Theresa May recibe salvamento de la Unión Europea. Le tiraron un salvavidas, 6 meses de plazo hasta octubre, para que arregle definitivamente con la Unión Europea las condiciones de salida de la Gran Bretaña de todos los mecanismos jurídicos que los unen. El fiscal general pide medidas cautelares contra Hidroituango para proteger el río Cauca. Pues si esas medidas se aplican, me parece, o estaríamos muy cerca de que haya que parar el proyecto. ¿Qué pasa? Ni preguntemos ni averigüemos, porque como Hidroituango es un orden supranacional y supraconstitucional, no contestarán las opiniones del fiscal.
La impresionante denuncia de Caracol contra acueducto de Barranca Bermeja. No somos muy televidentes, pero esto nos impresionó y nos conmovió. La ciénaga más importante del Magdalena Medio recibe toneladas de desperdicios del acueducto de Barranca Bermeja. Y preguntado el gerente del acueducto si eso es verdad, dice que sí, que todos los desperdicios del acueducto de Barranca Bermeja se tiran por un caño que va a parar a la ciénaga. ¿Y por qué no hacen una planta de tratamiento de esos desperdicios? Porque cuesta mucho plata y no hay plata. No hay plata. Como no hay plata, acabemos nuestros recursos naturales. La Universidad Sergio Arboleda inaugura hoy su sede en Barranquilla. Congratulaciones a toda la comunidad de la Sergio Arboleda, hoy a las 7 de la noche. Dicen las invitaciones con presencia del señor presidente Iván Duque, que es egresado de esa universidad. En la ciudad de Barranquilla se instala esta nueva universidad para Barranquilla y esta universidad magnífica que es la Universidad Sergio Arboleda. El vicepresidente de los Estados Unidos, Pence, propone revocar credenciales de Maduro en la ONU y dárselas al representante de Guaidó. Rusia y China se oponen y proponen diálogo entre Maduro y la oposición. Una maravilla. Les ha ido tan bien con los diálogos anteriores que hay que tratar otros diálogos. Señores rusos y chinos, ¿ustedes no saben que la gente en Venezuela se muere literalmente de hambre? ¿Que los niños se mueren por falta de una incubadora? ¿Que la situación de Venezuela es de una crisis humanitaria sin precedentes? Parece que no lo saben y quisieran que nosotros tampoco lo supiéramos. Kim Jong-un propone golpe serio contra los Estados Unidos. Con amigos así, le diríamos al presidente Trump, se puede economizar los enemigos. Miles de migrantes hondureños parten hacia Estados Unidos. Este es el resultado de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. El problema de la migración es un problema elemental. Si la gente no tiene cómo vivir, se tira a cualquier parte. En África se tiran al mar para buscar en el mar la solución de sus problemas o al otro lado del mar. Y aquí se tiran hacia los Estados Unidos. El Papa Francisco llama a Roma al obispo Silvio Báez, amenazado de muerte por críticas al tirano Ortega. Trump y Netanyahu celebran victoria. Parece ya definido que el señor Netanyahu puede hacer gobierno y que será tal vez la quinta ocasión en la que ejerce el gobierno de Israel. Siguen protestas contra Omar al-Bashir en Sudán. Los Estados Unidos piden que esas protestas no se ahoguen en un mar de sangre. Hezbollah amenaza a los Estados Unidos, le muestra a Irán, porque los Estados Unidos está poniendo los ojos en Hezbollah, que está sacando las uñas en el Líbano. El Fondo Monetario Internacional no hará transacciones con Venezuela mientras no se decida el problema del gobierno, porque el Fondo Monetario no sabe con quién entenderse, si con el antiguo gobierno, el de Maduro, o el nuevo gobierno de Guaidó. El legítimo es el de Guaidó, pero no tiene los instrumentos en su mano para celebrar un contrato con el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso a quién perjudica? Por supuesto que a quien ejerce el poder actual. Ante nuevo apagón, Maduro habla de que van en marcha hacia la estabilización definitiva. Del apagón nos imaginamos. Sí existió espionaje contra campaña de Donald Trump en el 2016, lo dice el fiscal general de los Estados Unidos. Y en Hoy en la Historia recordaremos otra vez la imagen de uno de los colombianos más grandes de todos los tiempos, de don Antonio Nariño.
De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y tenemos nueva cuenta en Instagram. Ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad Oficial. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Está interpretando, por supuesto, canción suya, Piensa en mí, una de las más lindas canciones de amor que nunca se compusieron. Piensa en mí. Bueno, con esa canción tan hermosa, hay que amar, Sergio, hay que amar. A lo menos amemos, tal vez no sea en vano, recuerde las palabras del poeta. Así que con Agustín Lara y con esta canción bellísima saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana concentrados en la decisión que finalmente tomó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia frente a la acción de tutela presentada por la defensa de Andrés Felipe Arias en contra de la decisión de la Sala Penal de la misma Corte Suprema de Justicia, a través de la cual, recordemos, se le había negado, o se le negó mejor, al exministro de Agricultura la doble instancia, a la que todos los ciudadanos tenemos derecho, menos él. Además, recordemos, doctor Londoño, lo que está en juego aquí son los derechos fundamentales de Andrés Felipe Arias Leiva, y sobre los cuales ya se pronunció el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y a raíz de los cuales, precisamente, se requirió a la Sala Penal que le garantizara el derecho a la doble instancia al exministro, un derecho que desconocen desde la Sala Penal en una decisión que tomó esa sala, que ahora es avalada, al menos parcialmente, pero ya por mayoría, por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que siguiendo esa terrible costumbre, una costumbre que ha hecho carrera en los últimos tiempos en la rama judicial, notificó anoche, muy tarde, a la opinión pública, no a través de una sentencia, sino a través de un trino, de esta decisión. Una decisión que se vio en este tuit en el que expresaron lo siguiente. Por mayoría, la Sala Civil de la Corte Suprema negó tutela del exministro Andrés Felipe Arias contra providencia de Sala Penal, que declaró imposibilidad jurídica de revisar en segunda instancia su condena por delitos contra la administración pública. Recuerde, y ponen un link al video de la rueda de prensa que dio en su momento aquel magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, ¿qué caminos quedan ahora? El primero que se está evaluando sería la impugnación de esta decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, una impugnación que de darse, pues llevaría el caso ante la Sala Laboral, que en segunda instancia debería decidir esta acción de tutela. Pero ¿qué pasa? Que la Sala Laboral de la Corte es muy cercana en términos políticos y personales a la Sala Penal, por lo que el temor que existe es que pues se sigan dando unas largas innecesarias a este caso, para en últimas confirmar no en derecho sino en amiguismo la decisión de la Sala Penal. El otro camino que queda es no impugnar esta decisión, simplemente no impugnarla. Automáticamente debe pasar a la Corte Constitucional, quien pues tiene la facultad de decidir si revisa o no este caso. Muy posiblemente, por la magnitud de este caso, por los antecedentes que tiene y por el significado que tiene no darle la doble instancia a un connacional, pues la Corte Suprema la Corte Constitucional podría entrar a estudiar
esta acción de tutela. Ya veremos qué camino toma la defensa. En este momento están concentrados definiendo la ruta que va a seguir este proceso. Esta acción de tutela, doctor Londoño, que lo que busca es garantizar precisamente que se protejan los derechos fundamentales del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien hoy está detenido en una prisión en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, esperando también que se decida su futuro sobre su extradición, su posible extradición a Colombia. Pues bueno, ya veremos qué decisión toma la defensa frente a este caso, y de eso estaremos muy pendientes. Dos temas fundamentales hay aquí envueltos. El primero, el tema de la doble instancia. Es un principio universal, vigente desde hace mucho tiempo en el mundo entero, y no se le quiere dar esa garantía fundamental, esencial, a un ciudadano. Y la segunda es que la Corte parece que dijo, porque ahora se notifican las sentencias por estado, por edicto, personalmente y por trino. Sí, más que nada por trino, ¿no? Por trino. Eso pues no está pactado en los códigos, pero lo pueden decir. Las Cortes notifican sus providencias a través de trinos y uno se queda sin saber qué fue lo que pensaron. Providencia que, doctor Londoño, me permito también agregar, llegó bastante tarde, ¿no? Es que se volaron todos los términos. Eso no tiene importancia, pues. A mí que se vuelen los términos en comparación con lo que se han volado aquí, pues prefiero que se vuelen los términos. Pero le decía esto, Sergio, lo que dicen que dijo el trino es que la Corte dijo que en su momento, cuando la Sala Penal tomó esta decisión, era lo que estaba vigente en Colombia. Ojo, estaba vigente contra el bloque de constitucionalidad. Estaba ilegítimamente vigente, primera observación. Y segunda, se corrigió eso después. Y la norma posterior, cuando es favorable, prevalece sobre la ley restrictiva u odiosa. Lo dice la ley 153 de 1887. Luego Andrés Felipe Arias y a todos los que están en su situación, a todos los que hayan sido condenados en una sola instancia en Colombia, tienen derecho de exigir el cumplimiento de esa garantía fundamental. Y en lo otro, en que muy respetuosamente me permito mostrar mi inconformidad con usted, es que no se le han violado los derechos a Andrés Felipe Arias. Cuando se violan derechos fundamentales, se le violan los derechos a todos los colombianos. A todos. Porque uno se pregunta, ¿qué vale el derecho en Colombia? Cuando se los pisotean a uno, ¿no se los pisotean a todos los demás? Lo que hay es una absoluta inseguridad jurídica y lo que hay es un desconocimiento esencial de las garantías fundamentales que tenemos los colombianos, a estar regidos por un poder judicial que respete las normas de superior jerarquía, en este caso las normas que están vigentes en tratados internacionales. Por eso le digo, a Andrés Felipe Arias le violaron los derechos y en él nos los violaron a todos los colombianos. Las afrentas de las Cortes en esta materia son afrentas contra todos los colombianos, que ya no sabemos qué derecho nos rige. El derecho del capricho de una sala penal de la Corte que hace lo que le da la gana, contrariando el orden jurídico internacional, desoyendo la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y desoyendo el clamor entero de la humanidad que dice que se haga justicia en Colombia. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. A oscuras y sin petróleo, así viven los venezolanos hoy. La gran noticia de hoy es que se desplomó la producción petrolera de Venezuela. 732.000 barriles diarios. A eso ha caído la producción. Ayer la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, presentó su informe mensual, en el que pone en evidencia la dramática caída de la producción de crudo venezolano. En marzo, Venezuela produjo 289.000 barriles diarios menos que en febrero. La producción cayó 28% solo en un mes. En el ranking de la OPEP, Venezuela ha pasado de ser el tercer país productor en 1998, época en la que producía más de 3 millones de barriles diarios, a ocupar el puesto número 10.
En materia de producción petrolera, hoy solo está por delante de Ecuador, Congo, Gabón y Guinea. En época de vacas gordas, cuando el socialismo no había todavía arruinado el país petrolero, el chavismo aseguraba que las estimaciones de producción de PDVSA para el año 2020 eran de 7.500.000 barriles diarios. Hoy Colombia produce más que Venezuela, algo que para muchos era impensable. El socialismo acaba con todo, además de que repartieron PDVSA entre militares, despidieron a la gente eficiente y que sabía del asunto. En este momento no tienen cómo hacer mantenimiento y además el apagón tiene detenidas buena parte de las operaciones de PDVSA. Mientras tanto, los venezolanos mueren de hambre e intentan sobrevivir en la oscuridad y sin agua, después del apagón que en la noche del martes volvió a dejar a casi toda Venezuela en la oscuridad. Ya hoy ha vuelto la normalidad en el servicio, aclarando que volver a la normalidad quiere decir que en promedio los venezolanos sufren 6 apagones diarios y están por lo menos 4 horas al día sin luz. No queda nada de Venezuela, el socialismo acabó con todo. Vanessa, ¿será que nuestra producción nos puede ofrecer las declaraciones que dio Hugo Chávez sobre la producción que tendría Venezuela en el año 2014 y en el 2019? Esas declaraciones las tenemos y cuando entremos al oído más adelante van a escuchar a ustedes a Hugo Chávez. Eso para que le crean a los candidatos de extrema izquierda y para lo que le crean a los socialistas del siglo XXI. Porque ahí está la prueba. Era el momento en que Chávez, lleno de fervor por su revolución bolivariana, veía a Venezuela como la mayor potencia económica de América. Esperamos que nos confirme la producción. Sí, que doctor, tiene. sí, lo están buscando ya y lo tenemos para el oído. Pero espero pues que no se demoren mucho en buscarlo porque es un documento de la mayor importancia. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, muy buenos días. En menos de un mes, doctor Fernando, de reportar críticas por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno del presidente Iván Duque por el tema de la coca, que seguimos enfrentando con las uñas. Esta vez el presidente Trump no se quedó con su ex. Duque es un buen muchacho, a good guy, pero que no ha hecho nada por nosotros. No, good guy, por Dios. No, good guy. Sí, sino que dijo que desafortunadamente el negocio de las drogas ha crecido un 50% desde que el presidente Duque está en el poder. Declaraciones que resultaron muy cuestionables porque, digo yo, el presidente Trump desconoce el esfuerzo del presidente Iván Duque en la lucha contra el narcotráfico en un país que recibió de manos de Santos, que dejó 209.000 hectáreas de coca sembradas y más de 1.000 toneladas métricas de coca en producción. De acuerdo con cifras del gobierno del presidente Iván Duque, entre agosto del 2018 y febrero del 2019 se logró erradicar 40.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Se logró golpear a las organizaciones narcotraficantes en por lo menos 6.700 millones de dólares por la droga incautada. De agosto de 2018 a febrero de 2019, el gobierno del presidente Iván Duque se ha incautado de 227 toneladas de clorhidrato de cocaína y se ha destruido a por lo menos 4.174 laboratorios para el procesamiento de coca. Ante esta nueva arremetida del presidente Trump, el expresidente Álvaro Uribe dijo que Estados Unidos no encuentra en el mundo un mejor aliado para luchar en contra del crimen que el gobierno del presidente Iván Duque. Expresamos nuestra preocupación por estas reiteradas declaraciones del presidente Trump. Colombia y Estados Unidos han sido unos aliados naturales y leales en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos no encuentra en el mundo un mejor aliado para luchar contra el crimen que el gobierno del doctor Iván Duque en Colombia. Yo quiero con toda sinceridad decir lo siguiente. Estas 209.000 hectáreas de droga, en parte, aparecen también por el apoyo de los Estados Unidos a ese acuerdo de impunidad a la FARC, que lo dio la administración Obama. Colombia está sufriendo las consecuencias de ese acuerdo. El presidente Duque, a pesar de todos sus esfuerzos, la férrea voluntad política, su intervención ante la Corte Constitucional,
ha pasado de 24, 25 grupos de erradicadores a 100. Están pensando llegar a 200. Está a la espera de que pueda tener una viabilidad de la Corte Constitucional para la fumigación. Yo creo que todos esos esfuerzos del presidente Duque lo que merecen es más apoyo en los Estados Unidos. Por eso nosotros, en nombre del Senado... Y como lo dice el expresidente Uribe, el aumento de la coca en Colombia no es un efecto directo de la llegada al poder del presidente Iván Duque, que recibió un país al borde de la desertificación por parte de los Estados Unidos por cuenta del acuerdo con los narcoterroristas de las FARC, que en el año 2015 le advirtieron al gobierno Santos que si quería firmar un acuerdo que le sirviera para ganarse un Nobel de Paz, debía acabar con la fumigación aérea con glifosato, orden que siguió al pie de la letra con todo rigor. Y hoy el resultado es este, doctor Fernando. Tenemos más coca, tenemos más producción y los Estados Unidos nos atacan directamente, seguramente con toda razón, porque pues aquí hay una consecuencia, y es que no se puede fumigar con glifosato, hay que erradicar la coca con machete, con tijeras y con pala, cosa muy difícil. Es imposible, misión imposible. Eso, bueno, en fin, usted sabe que yo tengo una opinión muy distinta sobre el particular. La he expresado muchísimas veces, la vuelvo a expresar. La fumigación con glifosato es un estado de necesidad para el país. Y los intereses de la nación están por encima de los intereses del señor Juan Manuel Santos. Cueste lo que cueste, 5 sujetos de la Corte Constitucional no pueden someter al país a lo que lo están sometiendo. Y no se le olvide otro pequeño detalle, que en el acuerdo entre Santos y las FARC se convino que las FARC contribuirían a la erradicación de los cultivos ilícitos, de manera que Santos pudo decir, este es el final de la coca. Entonces, ¿en qué quedó eso? ¿Para qué valen esos acuerdos? ¿Qué es lo que significan esos acuerdos? Nada, nada. Pedimos que los volvieran trizas porque eso era una patraña. Y la verdad es que las 209.000 hectáreas son historia del pasado. Por ahí pasamos hace mucho tiempo. Y boleando machete y arriesgando la vida y sacrificando la vida de los soldados. Eso no hay derecho. Eso no hay derecho. Entonces a los magistrados de la Corte Constitucional les importa una higa los 3 soldaditos que murieron hace unos días en Nariño, los 2 soldados que murieron ayer y las 3 otras víctimas que quedaron heridas, quién sabe de qué manera, si reparable o irreparablemente. Eso parece que no importa, pero es que hay momentos en los que hay que actuar, y eso no es para pedirle a 5 magistrados de la Corte Constitucional que dejen gobernar. No, uno gobierna asumiendo riesgos, pero esto es un caso de humanidad y que nos va a traer, entre otras cosas, nada menos que la enemistad con el único país del mundo con el que no podemos pelear, con el que no debemos pelear, nuestro aliado de todas las épocas, de todas las circunstancias, haciendo a un ladito el tema de Panamá. Siempre los Estados Unidos han estado ahí, al pie de Colombia. Y resulta pues que ahora es nuestro contradictor porque no se han hecho cosas que debieran hacerse. La extradición en que está. No me diga que esta patraña de Santrich hay que seguirla tolerando. Los Estados Unidos tienen una amarga queja. Hay que acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, doctor Fernando. Eso es claro parte de esas trizas que hay que hacer porque no sirve para nada. No, sí sirve para mucho. Bueno, para darles impunidad a ellos. Porque vea, yo estaba revisando cifras de extradición en este gobierno y a noviembre del año pasado, o sea, entre agosto y noviembre, se había logrado 45 extradiciones de narcotraficantes en Colombia por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Pero el gran y mayor narcotraficante capturado en estos momentos es alias Jesús Santrich, se encuentra en una cárcel protegido por la Justicia Especial para la Paz y vaya a ver usted cuál va a ser el resultado en los próximos días cuando definan su situación. Ay, Dios mío, por Dios. Ay, Dios mío. Y la extinción de dominio, desaparecida. No les han quitado uno solo de los exprimidores de naranja que denunciaron. Ni siquiera eso, haciendo el ridículo. Esto hay que enfrentarlo. Y esto tiene unos riesgos, pero uno decide con quién quiere pelear. O pelea con las FARC y pelea con Santos, o pelea con los Estados Unidos. ¿Ya? Sí. Muy bien.
muy bien. Se veía venir y lo dijimos y lo anticipamos. Y la única pelea que Colombia no puede casar en este momento, ni el presidente Duque, ni el presidente Uribe, ni nadie sensatamente, es una pelea con los Estados Unidos, que están invadidos de cocaína. Es por eso por lo que se quejan. Y porque eso tiene una incidencia política en los Estados Unidos, claro que la tienen, y una amenaza permanente para el orden público, para la sanidad de la gente, para el bienestar y el porvenir de los jóvenes estadounidenses. Y tienen que buscar un culpable. ¿Y quién es el culpable? ¿Y a quién conviene? ¿A quién conviene en Colombia, doctor Fernando, que esa relación entre Iván Duque y los Estados Unidos se acabe? Bueno, a los narcotraficantes. Pues obviamente. Y a la extrema izquierda, que le hace eco también a los narcos de este país. Entonces no libremos esa pelea, no libremos esa batalla. Los Estados Unidos tienen que ser nuestro aliado, han sido nuestro aliado, deben ser en toda ocasión nuestro aliado. Y eso lo decimos con pleno conocimiento de causa de los riesgos que eso implica. Y cuando estaban hablando del acuerdo con las FARC, lo decíamos, este es un acuerdo para mejorar las condiciones del cultivo y del tráfico de cocaína. Es para eso. Y casi nos cuesta la vida, pero lo seguimos diciendo. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra audiencia. Tras la denuncia de una ciudadana que considera que hay irregularidades en la contratación de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió investigación preliminar contra los magistrados de esa justicia, Patricia Linares, presidente de esa jurisdicción, y Alejandro Ramelli. Abro comillas. Lo anterior con base en una denuncia que llegó aquí a la comisión en la cual se relatan unos hechos graves donde presuntamente se pudieran haber cometido unos delitos de tráficos de influencia e interés indebido en la celebración de contratos. Cierro comillas, dijo el presidente de esa comisión de acusaciones, el representante por el Centro Democrático, Ricardo Ferro. La comisión realizará varias prácticas para llegar a fondo en este caso y escuchará en versión libre a los magistrados Linares y Ramelli. Doctor, recordemos algunos de los escándalos que se han mencionado relacionados con la contratación de la JEP. El primero y uno de los más polémicos es de los 50 millones de pesos otorgado a Miguel Samper Strauss, hijo del expresidente Samper, por 34 días. En el año 2016, Miguel Samper dirigía la Agencia Nacional de Tierras y en octubre de ese año nombró a Harold Enrique Linares, hermano de Patricia Linares, presidente de la JEP, como experto en el despacho del director general de la planta temporal de la ANT. Y se enlaza con María del Pilar Bamón, secretaria ejecutiva de la JEP, quien fue directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, donde era jefe de Harold Enrique Linares. Otro nombre que aparece en esta presunta red de contratación y de tráfico de influencias es el de Claudia Linares Prieto, hermana de Patricia Linares, presidente de la JEP, quien fue nombrada en septiembre de 2019 como jefe de oficina de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, uno de los 3 organismos del Sistema Integral de Justicia, Verdad y No Reparación, y del cual Patricia Linares dirige uno de ellos. Bueno, y se está quejando ahora de la eficiencia del nuevo presidente de la Comisión de Acusaciones, que es que nunca en la historia, en tan corto tiempo, se hicieron tantas cosas. A mí me parece que hay que aplaudir al doctor Ferro, ¿no? Sí, señor, hay que aplaudirlo. Él dice bueno, que hay 40 casos pues ahí en esa comisión de acusación y que él comenzó desde el primer día a trabajar para sacarlos adelante y para llegar a la verdad de todos. Que es su deber, que es su deber. Y ese es el precio de nombrar una persona intachable y un hombre joven y resuelto a hacer cumplir las leyes de la República. Eso es todo. Y en un minuto estaremos con el doctor Arturo Fidel Díaz, presidente de la Cámara de Comercio de Pasto. ¿Qué está pasando en esa ciudad? ¿Qué pasó con ocasión de la minga? En un minuto. Son las 6 de la mañana, 46 minutos. Esta es la hora de la verdad.